Bien, mis queridos, si esos serían los avisos, gracias por compartirlos y agradecemos a los hermanos que están con nosotros, aquellos que nos van a acompañar de forma diferida en algún otro momento. Gracias también por estar junto a nosotros y acompañarnos. Y en esta hora quiero invitarte a que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Romanos. Vamos a considerar en el libro de Romanos, en el capítulo 13, versículos 8 al 10. Libro de Romanos, allá en el capítulo 13, mira conmigo los versículos 8 al 10, así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Romanos, en el capítulo 13, versos 8 al 10, la palabra del Señor dice lo siguiente: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el amor, el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El tema que vamos a tratar en el día de hoy le he titulado El deber social sobre la base de la revelación que hemos recibido. Tenemos un deber social, aquí lo vemos, el amar. Y este amor, la base de nuestra responsabilidad social, está en lo que Dios ha revelado en su palabra. En nuestro estudio anterior considerábamos los primeros versículos del capítulo 13, mandato claro, donde encontramos en resumen la responsabilidad cívica del creyente, y decíamos: todo creyente debe reconocer las autoridades que Dios ha establecido. Todo creyente debe reconocer las autoridades que Dios ha establecido. El aspecto práctico de nuestra responsabilidad, decíamos en nuestro estudio anterior, que tiene que ver con el reconocimiento. Si tú lo miras en el capítulo 13, verso 1, es el reconocimiento de la autoridad. Toda autoridad ha sido establecida por Dios y en cierta forma es la de turno, lo que esté en el gobierno en el lugar donde esté el creyente. Las escrituras no abogan por un tipo de gobierno en especial. Ahora, la razón del reconocimiento de la autoridad es porque Dios la ha establecido. Ahora, vemos también que el reconocimiento de la autoridad, la razón de la autoridad, Dios la ha establecido. También considerábamos en el verso 2 que la rebelión a la autoridad es considerada en las escrituras condenable. Vemos también que hay una responsabilidad designada por Dios tanto para el gobierno como para los gobernados. Y en versos 5 al 7 vimos algunas aplicaciones prácticas, requerimientos delineados con respecto a este mandato del reconocimiento que debemos nosotros dar a las autoridades. Ahora vamos a considerar el deber social que usted y yo tenemos sobre la base de la revelación que hemos recibido. Sin duda alguna, no fue en el contexto que los hermanos de Roma reciben esta carta, no fue una enseñanza fácil de asimilar o de aceptar. No lo fue. Recuerda que muchos hermanos están viviendo en Roma, casi mitad de población es esclava. Pronto vendría una gran persecución sobre el pueblo del Señor y los emperadores, los césares, ellos demandarían adoración y en cierta forma tendrían un gobierno muy déspota, a pesar de que el derecho romano era algo muy interesante, producto de la caída del hombre. El problema del corazón, la inclinación del corazón del hombre ahora es hacia la anarquía, hacia la rebelión. Es por eso que vemos en las escrituras que se nos presenta que el corazón del hombre es un corazón indomable, engañoso es el corazón. La Biblia nos habla de un momento en donde los seres humanos van a querer tener el control. De hecho, en la rebelión, el corazón humano quiere gobernarse a sí mismo, proclamar su propio gobierno y también ese amor hacia el poder. La Biblia nos habla de un momento donde los poderes económicos, políticos y militares, el poder religioso, el poder económico, el poder político, estará en las manos de un solo gobernante. Este establecerá un gobierno central totalitario sobre toda la humanidad. Será el cumplimiento de aquel deseo de Lucero en su caída, ser semejante al Altísimo. Sin duda alguna, Dios quiere que haya orden en la sociedad, pero producto de la rebelión de los hombres hay conflictos, pero se necesita orden, reglas,
para que haya protección del inocente y castigo también del culpable. Todo eso lo considerábamos en el capítulo 13, los primeros 7 versículos. Pero, ¿cuál es el deber ahora que enfrentamos, que nos dice el apóstol Pablo? Porque Pablo nos va a llevar ahora, desde el verso 8 en adelante hasta el final del capítulo, el verso 14, nuestra responsabilidad en esta tierra hasta que se establezca finalmente el reino de justicia sobre esta tierra. El deber social sobre la base de la revelación que hemos recibido. Si tú tienes tu Biblia abierta, acompáñame con el versículo 8 del capítulo 13. Dice, no debáis a nadie nada. Y antes de esto, el Pablo nos viene enseñando que debemos dar honra al honra, al que tributo, al que respeto, y vemos todo un reconocimiento en la autoridad. Ahora Pablo nos dice cuál es nuestra responsabilidad, cuál es tu responsabilidad y mi responsabilidad como creyentes. Y aquí vemos un deber que es inevitable. No debáis a nadie nada. Es interesante, no debáis a nadie nada. Y nos va a decir, sino el amaros unos a otros. En primer lugar, vemos acá dentro de la responsabilidad del creyente un deber que es inevitable. No debáis a nadie nada. Se establece claramente que el creyente debe pagar sus deudas. Como decimos, no puede ser acusado de ser un amoroso sin nada. En otras palabras, un moroso. Esta no es vemos acá que esta es una doble negación. No debáis a nadie nada. Es interesante, en la historia del cristianismo, Hudson Taylor, como el gran predicador Charles Spurgeon, ellos tenían la siguiente convicción en sus vidas y en sus ministerios. Jamás en sus vidas y en sus ministerios ellos pidieron prestado dinero a alguien. Siempre manejaron el dinero, se movieron en la obra de acuerdo al dinero que ellos tenían. La convicción de ellos era no incurrir en deudas y así vivieron y enfrentaron su vida y también el ministerio. Sin embargo, déjame decirte algo, que aquí la Biblia no prohíbe al creyente en recurrir a un préstamo o a un pago a plazo. No está prohibido, sino lo que la Escritura dice, que no debemos caracterizarnos por personas que tienen deudas y que nunca las pagan. De hecho, en Éxodo capítulo 22, verso 25, Dios legisló y dijo lo siguiente: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Logrero, no vas a asumir la actitud de usurero, de prestar con muchos intereses. La prohibición no pasa en pedir prestado o no, sino aquel que presta en cuidarse de no convertirse en una persona que es usurera, es decir, cobrar demasiado interés por el préstamo. De hecho, el Salmo capítulo 37, verso 26 dice, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Tiene misericordia y presta. El Señor Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 5, verso 42, esta porción la conoces. Al que te pide, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Es claro que en las Escrituras que el problema no está en entrar en una deuda, sino que la prohibición aquí está en ser personas usureras. Pero es claro que antes de hacer un préstamo debemos considerar el poder adquisitivo, la capacidad de endeudamiento, los plazos y también los imponderables que puedan ocurrir. Debemos ponernos, si tú vas a prestar en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, y recuerda lo que dice Proverbios capítulo 22, verso 7, que el que toma prestado es siervo del que presta. Es por eso que hay complicaciones aún a niveles políticos en nuestros países cuando prestan dinero de otras autoridades, y estas autoridades que han prestado dinero obligan a los más pequeños a hacer ciertas cosas, concesiones, favores, porque hay de por medio una deuda. Es por eso que Proverbios 22:7 dice que el que toma prestado es siervo del que le presta. Ahora, como creyentes, no debemos dejar ninguna deuda sin pagar y no debemos estar habituados a vivir sencillamente de deudas. Yo sé que cuando tomamos la decisión de una casa hay que pagar un mortgage, hay que pedir prestado un dinero, pero a veces vivimos más con dineros
que debemos, que con el dinero real que debemos ser sabios para administrar. Como creyentes no debemos dejar ninguna deuda sin pagar. Me acordaba mientras estudiaba hay alguien que me debe dinero de libros, así que ya sabe, tiene el mandato del Señor acá que dice que no debemos deber a nadie nada. Mira el texto. Dice, porque no debáis, verso 8, a nadie nada. Ahora mira, vemos en primer lugar, acá observamos la responsabilidad del creyente, un deber inevitable. No debemos vivir endeudados toda la vida. Segundo, una deuda impagable. Dice el texto en segundo lugar, mirando el verso 8, sino el amaros unos a otros. Ese sí no es un contraste, pero ese contraste tiene que ver que sí debemos tener una deuda. Ahora, esta deuda es una deuda impagable. Primero tenemos una deuda que es inevitable. Nosotros no debemos nosotros en nuestras vidas pagar lo que debemos. Y aquí vemos una deuda impagable, sino el amaros unos a otros. Un deber inevitable, una deuda impagable. Si no es un contraste y nos hace ver que sí tenemos una deuda nosotros continua. Esta deuda continua es asumir que siempre debemos expresar amor unos a otros, y este amor unos para con otros es el amor al pueblo del Señor. Es una deuda, la adquirimos porque comprendemos el Evangelio, porque comprendemos la base del amor, porque entendemos que cuando Dios dio sus mandamientos, el decálogo, los mandamientos se resumen en dos partes: amar a Dios y amar también al prójimo. Ahora, la razón que el amor no tiene límites, uno no puede decir, si este amor no tiene límites, dice, si no, hay una deuda acá, el amaros unos a otros. Nadie puede decir, ya he amado por demasiado tiempo a la iglesia, a los hermanos, a tal persona, ya no amo más, queridos. De hecho, el amor cristiano sabemos que es un mandato, es una marca y es la motivación por la cual hacemos todas las cosas. Todo lo que usted hace, desde apoyar la obra del Señor económicamente, asistir, una canasta de amor, barrer, limpiar, proveer, llamar a un hermano, traer a una persona, una visita, todo lo que usted hace tiene que ser motivado por el amor. Es por eso que el amor es una deuda impagable. Debemos seguir amando porque el amor de Dios se manifiesta a través de nuestras vidas. La palabra de Dios es clara. Si yo no tengo y no manifiesto amor, es posible, escúcheme bien, que no sea un hijo de Dios, un religioso, un proselitista, una persona que sabe de Biblia, que conoce de las verdades del siglo venidero, pero eso no significa que conoce la verdad de la palabra de Dios. En Primera de Juan, en el capítulo 3, verso 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, cambio espiritual, de condición espiritual. ¿Cómo lo sabemos? Juan nos dice en Primera de Juan capítulo 3, verso 14, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, mira lo que dice Juan, permanece en muerte. Vemos acá la responsabilidad del creyente, un deber inevitable, no debáis a nadie nada, una deuda impagable, sino el amaros los unos a los otros, y una disposición incondicional. ¿Por qué una disposición incondicional? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Literalmente el que ama a otros. La palabra aquí prójimo es heteros, que significa alguien o un tipo diferente, alguien diferente. Sean diferentes en creencias, diferentes en teología, diferentes en personalidad, diferentes en política, en posturas en la vida, pero el deber mío en la primera parte de este versículo es amar los unos a los otros, que tiene que ver con el amor en la familia de Dios. Pero aquí el que ama al prójimo, heteros, a una persona completamente diferente. El Señor Jesucristo incluyó acá el mandato interesante en Mateo capítulo 5, verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Vemos acá entonces una disposición incondicional. Debemos decidir amar.
¿Amar a quién? Debemos amar al pueblo de Dios porque son nuestros hermanos en la fe. Pero aquí dice que debemos amar también al prójimo, a alguien diferente a nosotros que tal vez no cree o cree diferente o de otra nacionalidad. A veces nosotros crecemos con celos sociales por límites de país, de fronteras, por historias, y crecemos con ese distanciamiento, o ese resentimiento social que no debe ser. Es por eso que vemos en el verso 8 la responsabilidad del creyente. No debáis a nadie nada, un deber inevitable, sino el amaros unos a otros, una deuda que debemos permanente, impagable, siempre debemos amar, y una disposición incondicional, porque el que ama al prójimo, mira qué interesante, ha cumplido la ley. Debemos recordar que la ley, y aquí la ley se refiere a la ley de Dios, los mandamientos. Dios resume en dos partes los mandamientos. Jesús dio respuesta a esta pregunta. En cómo se resume la ley: amar a Dios y amar también al prójimo. La decisión de amar incondicionalmente, escúchame bien, es la solución para los problemas llamados de relaciones interpersonales. ¿Por qué? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice, dice, y atento en esto tened entre vosotros, y atento a todos, dice el texto, tened entre vosotros, presta atención, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Y ante todo, dice Pedro, por sobre todas las cosas, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados, porque de esta forma ha cumplido la ley. Veamos en segundo lugar, es el deber social sobre la base, o mi deber social de amar sobre la base de la revelación que hemos recibido. Observa cómo el verso 9 nos lleva el apóstol Pablo y resume la ley y resume el amor. Veremos acá una serie de mandatos o mandamientos que el apóstol Pablo toma de Éxodo capítulo 20, verso 1 en adelante, que es el decálogo o la ley de Dios. La ley, escúchame bien, no solo es una expresión del carácter de Dios, sino que es su visión de cómo debe funcionar el universo. Dios espera que los hombres se traten bajo la ley del amor, pero producto de la caída, producto de la rebelión, producto de la anarquía, producto del amor al poder, se produce ese distanciamiento en el plan de Dios y la acción humana. Es por eso que interviene el gobierno para establecer límites, proteger al inocente y castigar al culpable. Quiero leer para ustedes lo que comenta Evis Luis Carballosa en el comentario del libro de Romanos acerca del versículo 9 en su introducción. Él dice lo siguiente: la traducción castellana en la Reina Valera 1960 omite un artículo que aparece al principio de la oración en el texto griego y que no debió ser omitido, pues da mayor énfasis en este caso a la frase. El uso del artículo él y en él indican que el escritor desea aislar una cita tomada del otro libro, en este caso del Antiguo Testamento, para enfatizarlo. En otras palabras, Pablo dice acá, obsérvalo conmigo en verso 9, porque no adulterarás, dice Reina Valera, y Carballosa dice, porque el no adulterarás, el no matarás, el no hurtarás, el no dirás falso testimonio, el no codiciarás, y los cualquier otros mandamientos en esta sentencia se resumen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Interesante. Se enumeran algunos de los mandatos de la ley. Por lo menos va a enumerar 5. Se cita en primer lugar el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Pablo dice, el no adulterarás. ¿Por qué? Porque Pablo acá está resumiendo lo que es la ley del amor en el versículo 9. Y lo primero que hace es enunciar, se enumeran algunos mandatos de la ley y luego él va a enfatizar la aplicación de la ley. ¿Qué enumera? En primer lugar, Pablo cita el séptimo mandato: no cometerás adulterio. El adulterio es el pecado que se comete al prójimo y al propio matrimonio. Interesante, el adulterio es condenado por la palabra de Dios. El libro de Proverbios, escúchame bien, advierte
de lo que a veces no se comenta o no se enseña o no se considera. El adulterio es un pecado que ofende y daña al prójimo, como daña también su familia, su matrimonio, etc. Proverbios en el capítulo 6, versos 32 y 33 dice lo siguiente: el que comete adulterio es falto de entendimiento. Leo de nuevo. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará. Y agrega, y su afrenta nunca será borrada. Dios perdona todos nuestros pecados. Todos los pecados son lavados con la sangre de Cristo Jesús. Si bien es cierto, todo pecado tiene perdón, pero hay ciertos pecados que tienen consecuencias en el tiempo y que lamentablemente afectan a la persona. Ahora, no te olvides algo. Nuestro Señor Jesucristo no simplemente habló del adulterio físico, sino que Él habló del adulterio emocional. En Mateo capítulo 5, verso 58, Jesús dijo lo siguiente: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y en esencia, antes del adulterio físico, de la consumación física, está el adulterio emocional, donde se eclipsa la mente, se confunde, se justifica, se peca y luego tiene que enfrentar las consecuencias. Y Pablo pone este ejemplo y cita el 7º mandamiento: no cometerás adulterio, para evidenciar cómo el hombre vive hoy violando la ley del amor y que no debe ser así en el pueblo del Señor. El no matarás. Pablo cita el 6º mandamiento, que equivale a la parte más baja del hombre, es quitarle la vida a otro semejante, es la máxima expresión de desprecio hacia el ser humano. El no hurtarás. Pablo cita el 8º mandamiento, que es tomar en posesión lo que es de otro, la cleptomanía, tener esa tendencia de tomar, de adquirir, de poseer, de tener lo que le pertenece a otras personas. El no dirás falso testimonio. Dios lo condena fuertemente en la palabra de Dios. Dios rechaza y aborrece la murmuración, aquel que habla mentiras, aquel que siembra discordia entre los hermanos. Y Pablo va a citar el 9º mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Creo que a veces en las iglesias se le presta muy poca atención al irse de la lengua, a la murmuración, al llevar comentarios, al desacreditar a personas. Luego nos va a decir, él no dirá falso testimonio, y finalmente, no codiciarás, dice Pablo, no codiciarás. El que desea egoístamente las cosas de otras personas. Y finalmente, y cualquier otro mandamiento que guarda relación con la segunda parte de la tabla de la ley, que tiene que ver con el prójimo. Recuerdas que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios y los otros mandamientos tienen que ver con el prójimo. Finalmente, Pablo no sencillamente hace una enumeración, se enumeran algunos de los mandatos de la ley, como ilustración de cómo el hombre viola la ley del amor del prójimo, esa ley social que tenemos todos nosotros, especialmente los creyentes, y luego se enfatiza la aplicación de la ley. En esta sentencia se resume. La palabra en esta sentencia significa: de esta forma se puede recapitular, se armoniza, se compendia. ¿Cómo se resume toda la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos amar a los demás, al prójimo. Ahora, como a ti mismo. Algunos dicen, pero esto puede caer en la esfera del orgullo, como a ti mismo. Creer que esto puede llevarnos al orgullo. No, hay una gran diferencia entre amarse a uno mismo y el orgullo. El orgullo es la sobreestimación de sí mismo por sobre los demás. Por nuestro amor propio nosotros nos cuidamos, hacemos ejercicio, nos alimentamos, suplimos nuestras necesidades. Y si yo logro suplir mis necesidades, cuidar de mí en este punto, de igual forma yo también debo amar a los demás. Enfatiza la aplicación de la ley. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo.
Este énfasis está tomado de Levíticos, el capítulo 19, verso 18, donde Dios le dijo a la nación de Israel: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, por el contrario, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Dios fue claro. Puedes observar ahora al estudiar, al mirar estos versículos, que tenemos un deber. ¿Cuál es nuestro deber? Amar. ¿Amar cómo? Amar al pueblo del Señor, amar a nuestro prójimo, a aquellos que son diferentes, incluye aún también a nuestros enemigos. Ahora, el amar acá es un mandato y es un deber social, y está basado sobre la revelación de Dios, porque entendemos los mandamientos del Señor. Terminemos con verso 10 en una resolución final del apóstol Pablo. El amor no hace mal al prójimo, porque este amor, ágape o agapo, que estamos hablando, es aquel amor que no pasa por las emociones, que no pasa por los sentimientos, sino que pasa por la capacidad volitiva, por tu voluntad. Este amor significa buscar el bien de la otra persona. Ya Pablo nos ha enseñado en el capítulo 12 que no debemos vengarnos, que no debemos buscar la justicia, hacer nuestra propia justicia. Ya hemos visto que Dios estableció autoridades y son responsables para castigar al culpable. En mí es la venganza, yo pagaré, y Dios utiliza a veces las autoridades para dar castigo a los males, pero aquí el énfasis y la resolución final es el amor no hace mal al prójimo. No hace mal porque procura hacerle el bien. El hacer mal acá tiene que ver con no busca formas de dañarle, no le maltrata, no quiere dejarle mal, no enuncia cosas para ridiculizarle, como muchas veces nosotros lo hemos visto en el pueblo del Señor. Cuando se acusan, se dicen cosas, se atacan unos con otros. Esto no cumple la ley del amor en el pueblo del Señor. El amor no hace mal al prójimo, por el contrario, busca su bien, su beneficio, cede el derecho, le considera más importante, superior. Así el cumplimiento de la ley es, nuevamente se enfatiza, el amor. El cumplimiento, la palabra griega es plerome, la plenitud, es decir, el cumplimiento, el desarrollo completo, la aplicación práctica de los mandatos es la disposición de amar a los demás. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Tanto el Espíritu del Señor como su aplicación de la palabra de Dios en su vida deben llevarlos a vivir este estilo de vida. Este es el ideal de Dios. Aunque ahora, en nuestro mundo presente, no lo vemos, vamos a observar en el próximo estudio, desde el verso 11 en adelante, cómo se nos proyecta el futuro. Sabemos que un día se establecerá el amor en esta tierra. Me llamó mucho la atención escuchar a un predicador que me gusta oírle en sus comentarios, y él a la inversa, él comenzó con esta historia. Yo quiero concluir con esta historia que él comentó. En el 25 de junio del año 1967 se hizo una transmisión satelital por primera vez al mundo entero. El mundo entero vería una programación de cerca de 2 horas y media. Era la primera programación vía satélite universal. Históricamente, más de 400 millones de personas vieron esta transmisión en 25 países. Se tomaron diferentes países donde representaron pequeñas fotografías de sus países, lugares típicos, y es interesante que cuando se le presentó la oportunidad al Reino Unido, los protagonistas, en vez de presentar lugares de su paisaje, hubo una representación de los cantantes llamados los Beatles. Y ellos interpretaron para el mundo entero, al cerrar esta transmisión vía satélite, la más grande del mundo hasta aquel momento, ellos terminaron cantando en una canción que se volvió un ícono entre los 60 y los 70, la famosa Revolución de las Flores. All You Need Is Love es su canción. All You Need Is Love. Todos necesitan amor, que se convirtió en canción símbolo del movimiento de las flores. Pero ellos tomaron esta necesidad de amor para la sensualidad, para la sexualidad, para las peores cosas en nombre del amor.
Ese no es el mandato de Dios, porque el amor de Dios no produce daño a los demás. Aún el amor decide poner barreras y límites, porque fuimos llamados para amar a los demás, a nuestros enemigos, al pueblo del Señor y a nuestro prójimo. ¿Cómo lo hacemos? Buscando su bien, haciendo lo que es correcto, permitiendo que ese amor que fue derramado en nuestros corazones pueda proyectarse también a los demás. Y una forma muy práctica, mis queridos, que tenemos en estos tiempos, que estamos distanciados, llamémonos. Aquí tenemos los hermanos, ustedes pueden revisar los comentarios ahí en Facebook. Tenemos algunos hermanos que nos han pedido oración, orar por la salud. Tenemos acá, Fernando nos ha compartido, nuestra hermana Felicinda nos comparte la salud de José Luis. Hay necesidad en el pueblo del Señor y una forma práctica de evidenciar amor es orar también los unos por los otros. El deber social que nosotros tenemos, el deber social del amor sobre la base de la revelación que hemos recibido. La ley de Dios se resume en esto: amarás a tu prójimo. Y el amarlo es no hacerle mal, buscar su bien y ser nosotros de bendición en la vida de los demás. Y aquí, antes de orar, una pregunta: ¿cómo tú, como yo, estamos siendo de bendición en los demás? Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado y por esta oportunidad que nos concedes, Señor, de poder concentrarnos en adorar tu nombre, Señor. Y, Señor, en esta hora, en este aspecto práctico, te pido que tú nos ayudes, que tú nos des de tu gracia, nos des la capacidad de discernir y evaluar, Señor, nuestra forma que estamos amando a mis hermanos, a nuestros hermanos, al pueblo del Señor, pero también cómo estamos amando a nuestro prójimo. Ayúdanos a tener corazones sinceros y dispuestos para hacer, Señor, tu voluntad. Quiero recordar el pedido especial de nuestra hermana Felicinda, que nos comparte, Señor, sobre José Luis, para que tú hagas tu obra, Señor, en su vida y obres en él conforme a tu propósito y en tu voluntad. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y por el consejo de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.